Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. La Organización Mundial de la Salud lamentó el fracaso mundial que se está produciendo a la hora de compartir vacunas contra el COVID-19 a los países más pobres. Las trabajadoras y trabajadores domésticos sufrieron una degradación de sus condiciones de empleo durante la pandemia del COVID-19, especialmente en América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe propone una alianza global con países de ingresos medios para superar la pandemia. Grecia aprobó una reforma laboral que debilita a los sindicatos y restringe el derecho de huelga. Las trabajadoras y trabajadores domésticos han sufrido un importante deterioro en sus empleos a causa de la pandemia, particularmente en América Latina. Así lo señala la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en un informe publicado esta semana y que denuncia que una de las regiones especialmente castigadas es América Latina. En apenas 6 meses, entre finales de 2019 y mitad de 2020, el número de trabajadores domésticos se redujo entre un cuarto y la mitad. En 6 meses, las pérdidas de empleos en otros sectores eran inferiores al 15% en la mayoría de países estudiados por el informe. Además, aunque suministraban servicios esenciales a clientes a menudo vulnerables, raramente tuvieron acceso a equipos de protección individual. Y como muchos ocupan empleos informales, tienen menos opciones de beneficiarse de las medidas sociales de apoyo adoptadas para hacer frente a la pandemia. En su informe, la OIT lamenta que 10 años después de la adopción de un histórico convenio para regular los derechos del colectivo, la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras domésticos no ha mejorado en esta década. La OIT contabiliza 75,6 millones de trabajadores domésticos en el mundo, lo que supone un 4,5% de los asalariados. De ellos, 61,4 millones se desenvuelven en la economía informal y más de 3/4 partes son mujeres. Y la Organización Mundial de la Salud pide a los países más ricos que donen vacunas contra la COVID-19 para África y América Latina. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó el fracaso mundial que se está produciendo a la hora de compartir vacunas contra el COVID-19 a los países más pobres. Valoramos las vacunas donadas por el G7 y el compromiso de países como Estados Unidos de compartir dosis de vacunas en junio y julio, pero pedimos al resto que sigan estos ejemplos. Necesitamos vacunas para salvar vidas, ha enfatizado el dirigente del organismo. Ghebreyesus precisó que más de la mitad de las regiones de altos ingresos en el mundo ya cuentan con suficientes dosis para poder vacunar a sus poblaciones y solo 3 de 79 estados de bajos ingresos han logrado niveles parecidos. El director de la OMS advirtió que muchos países de Latinoamérica han visto incrementados los niveles de transmisión del coronavirus y al mismo tiempo en África los contagios por COVID-19 han aumentado un 52% la semana pasada y un 32% los fallecimientos. Esperamos que esto solo va a peor. Necesitamos las vacunas, afirmó el director de la OMS. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, propone una alianza con países de ingresos medios para combatir la pandemia. Una recuperación transformadora tras la pandemia de COVID-19 requiere una alianza global con inclusión de los países de ingreso medio en todas las formas de cooperación y financiamiento, aseguró la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Bárcena indicó que el PBI per cápita no debe ser el único criterio para definir los niveles y necesidades de desarrollo y no puede ser utilizado para excluir a los países de ingreso medio, MIC por sus siglas en inglés, del financiamiento concesional y preferencias comerciales. Para Bárcena, los MIC son actores claves del desarrollo global, ya que representan más del 75% de la población mundial y cerca de un tercio del PBI global
y en ellos vive 62% de las personas en situación de pobreza. Atraen 45% de las inversiones, suman 30% de las exportaciones mundiales y son actores clave en la implementación de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. La ejecutiva explicó también que el impacto económico y social de la COVID-19 ha aumentado significativamente la brecha financiera de estos países y en ese sentido advirtió que América Latina y el Caribe es la región del mundo en desarrollo más endeudada y tiene el servicio de la deuda más alto. Y el Fondo Monetario Internacional insta a los países más contaminadores a ponerle un precio internacional al carbono. El Fondo Monetario Internacional instó a las economías con mayores emisiones de efecto invernadero, Estados Unidos, la Unión Europea, China e India, a establecer un precio mínimo internacional al carbono, al considerarlo como una opción viable para evitar que la crisis climática se convierta en una catástrofe. La propuesta del fondo, aún en discusión interna, plantea 3 precios mínimos para el final de la década de $75, $50 y $25 por tonelada para los países avanzados, los de ingresos medios y los de bajos ingresos respectivamente. Actualmente, el precio de la tonelada de carbono es apenas de $3. En su intervención, para presentar el reporte, la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, señaló que este precio básico internacional sería una opción viable y permitiría una reducción de las emisiones del 23% para 2030. El vocero del Comité Nacional de Paro de Colombia tuvo que salir del país ante amenazas de muerte. La Confederación Sindical de las Américas rechaza lo ocurrido y manifiesta su total solidaridad con el pueblo de Colombia. Nelson Alarcón, vocero del Comité Nacional de Paro y del Comité Nacional Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE, tuvo que salir del país dadas las constantes amenazas de muerte contra él y su familia. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas expresa su solidaridad con el compañero Nelson Alarcón y su familia y denuncia la complicidad del gobierno de Iván Duque con los actores que no respetan las bases del orden democrático, tal como viene siendo denunciado por el Movimiento Sindical Social y de Derechos Humanos. Rafael Freire, secretario general de la CSA, expresó su rechazo a la violencia antisindicalista histórica. En Colombia nada ha cambiado. La violencia continúa y la impunidad también. No puede ser la muerte o el exilio el destino de quienes luchan por derechos y democracia en Colombia. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Luis Miguel Morantes, emitió una nota el 21 de junio para exigir al gobierno nacional y a las autoridades competentes que investiguen el origen de las amenazas. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, también se ha pronunciado a través de su presidente, Francisco Maltes, solicitando a la Fiscalía y al Ministerio del Interior que investiguen estos hechos. Grecia aprobó una reforma laboral que debilita a los sindicatos y a los trabajadores. Pese al repudio de sectores políticos y sindicales, el Parlamento de Grecia aprobó la semana pasada una controvertida reforma laboral promovida por el gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis del partido de derecha Nueva Democracia. La mayoría absoluta con la que cuenta el oficialismo en el Parlamento unicameral griego permitió que la reforma saliera adelante con el voto de 158 de los 300 legisladores. Mientras se votaba, miles de personas se manifestaron en varias ciudades, particularmente en la capital Atenas, para manifestar su desaprobación al aumento a 10 horas de trabajo propuesto por el gobierno de Mitsotakis. Los manifestantes han reclamado el retroceso que esto significa para el sector, resaltando que lo que se debe buscar en realidad es la reducción de la jornada de 8 a 6 horas para el bienestar de los trabajadores. Rosas rojas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en memoria de 500.000 de víctimas de la pandemia.
La arena de Copacabana se transformó en un rosal en memoria de las 500.000 personas fallecidas por la COVID-19 en Brasil. Cientos de rosas fueron plantadas en la emblemática playa en repudio al modo en que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y parte de la sociedad ha tratado la pandemia desde el inicio. Así lo destacó la ONG Río de Paz, organizadora de la protesta. El país sobrepasó la marca de los 500.000 muertos por coronavirus al registrar 2.300 fallecimientos en las últimas 24 horas. Se convirtió así en el segundo país del mundo en superar el 500.000 de muertes por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, que el pasado 15 de junio superó los 600.000 fallecidos. Según el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, el número de migrantes es realmente enorme. Para 10 años ahora, cada año, el número de refugiados y desplazados en el mundo crece. Este año va a ser 82.4 millones de personas. Es la población de Alemania, por ejemplo. Es enorme. Y el año pasado, en el 2019, porque esta es la cifra del 2020, en el 2019 era 79.5. Entonces, 3 millones más de personas desplazadas en un año en que todo el mundo se paró a causa de la pandemia. Entonces, es una indicación de cómo todo se paró en el mundo, excepto los conflictos, la guerra, las persecuciones, las discriminaciones, que son las causas de este exilio de desplazados y de refugiados. Y nos vamos a Haití, donde más de 1.500 haitianos y haitianas viven en un gimnasio huyendo de la situación que provoca la violencia en la isla de La Española. Más de 1.500 personas viven en un gimnasio en la ciudad haitiana de Carrefour, desplazados por la guerra urbana que se desató entre dos bandas por el control de las barriadas de Martissant y Fontamara en la entrada sur de Puerto Príncipe. Ellos hacen parte de los casi 10.000 desplazados que ha dejado el enfrentamiento entre el grupo armado de Grand Ravine con el de Tiboy, que se disputan estos dos barrios capitalinos. Las más de 400 familias que viven en el gimnasio Centro Deportivo de Carrefour subsisten con las pocas cosas que lograron rescatar antes de huir y las ayudas que llegan de organizaciones como Protección Civil, el Programa Mundial de Alimentos, la Cruz Roja o UNICEF. No obstante, el distanciamiento social se ha vuelto un bien inalcanzable en un momento donde la pandemia de la COVID-19 ha repuntado fuertemente en Haití. Con este panorama, la ciudad de Carrefour trata de ayudar a los desplazados de la mejor manera, pero el alcalde Jude Edouard Pierre teme no tener capacidad para ayudar a más personas si la violencia continúa. Con el recrudecimiento de la violencia en Martissant, nos preocupan las nuevas oleadas de desplazados mientras no tengamos más capacidad para acogerlos. Estamos llegando a nuestro límite. Hoy estamos abrumados. En pleno auge de la pandemia, no se respetan las medidas de seguridad. Desde la carretera nacional 2 se puede ver la desolación en Fontamara y Martissant. Allí los distritos están desiertos y toneladas de basura ensucian la calle, mientras vehículos y motos circulan a toda velocidad para evitar detenerse. En los enfrentamientos por el control de las barriadas se han registrado numerosos incendios de viviendas y comercios, ataques a civiles y agresiones sexuales, ante la inacción de la Policía Nacional, que no se ha inmiscuido para frenar la violencia entre las pandillas. En Argentina, la CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, ha presentado un documento para reimpulsar la economía de ese país. Con esta y otras noticias, abrimos el siguiente compacto informativo. En Argentina, la CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, publicó un documento con propuestas para reactivar la economía. Planteado como un aporte para la discusión, la organización consideró vital una inyección de recursos que generen una tonificación de la actividad económica. La dirigente de la Asociación de Jardines Infantiles de Chile, Silvia Silva, asumió como la nueva presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, reemplazando a Bárbara Figueroa, quien estuvo 9 años en el cargo.
Analistas en Chile aseguran que la nueva constitución que se redactará en ese país ofrece una oportunidad única para repensar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la era digital. El 18,2% de los trabajadores en España tenía un sueldo igual o inferior al salario mínimo interprofesional en 2019. Ese mismo porcentaje por sexos fue de 11,1% en hombres y del 25,7% en mujeres. Nos vamos a Guatemala, donde una autopista que ha costado 68 millones de dólares está en el centro de la atención. Esta autopista, que desenreda el tránsito en la carretera panamericana de Guatemala, tiene un problema: se desmorona con las lluvias. Fue inaugurada en 2019 por el expresidente Jimmy Morales y costó 68,3 millones de dólares. Los 14,5 kilómetros de 4 carriles planteados para aliviar el paso de la carretera al libramiento de Chimaltenango fueron presumidos por Morales como una mega obra, que además beneficiaría a más de 6 millones de personas. Hoy, 2 años después, la carretera sufre nuevamente en invierno y es prácticamente alérgica a las lluvias. Además, el costo de la inversión creció una cuarta parte de su presupuesto original. La obra aún no ha sido recibida de manera oficial por el gobierno. Las inundaciones y deslizamientos de tierra han sido una constante desde que se inauguró el tramo. En julio de 2020 fueron capturadas 17 personas por las anomalías técnicas, financieras y administrativas alrededor de la construcción de la autopista, pero 3 meses después, el juez a cargo del proceso los liberó. El proceso judicial fue reactivado en febrero. Por el momento, la autopista continuará en funcionamiento mientras las autoridades investigan los supuestos desfalcos en la construcción del tramo, en uno de los países más corruptos del continente, según índices de organismos internacionales. Trabajadores de Turquía se refugian en las criptomonedas ante la inflación en ese país. Las criptomonedas han conquistado a los turcos. Los inversores no solamente ven en ellas un valor refugio, también muchos trabajadores con sueldos precarios recurren a ellas para salvaguardar sus ahorros o seducidos por el sueño de un sobresueldo que les despierta este oro digital. Actualmente, cerca de 6 millones de personas invierten en criptomonedas en Turquía, según datos de la web CoinGecko, mientras que otros estudios aseguran que el 16% de la población turca está en contacto con criptomonedas, lo que pondría al país euroasiático en el 4º puesto mundial. Elimizdeki ekipmanla Bitcoin üretebileceğimizi öğrendik. Bitcoin işine girdik ve şu an Bitcoin madenciliği yapmaktayız. De acuerdo con CoinGecko, el volumen diario de operaciones alcanza los 1,600 millones de dólares, y en Telegram abundan los gurús de criptomonedas que dan consejos a millones de usuarios, y en las grandes ciudades es cada vez más habitual encontrar cafés y otros establecimientos donde se puede pagar con criptomonedas. Şu an zarardayım. Düşüş mü var? Şu an düşüş var. Bayağı bir düşüş var çünkü balina çöktü, herkes hesabına parayı çekmeye başladı. Bayağı yani Bitcoin. Sin embargo, los riesgos son muchos. El pasado mes de abril, una de las bolsas de intercambio digital más grandes de Turquía, Todex, que tenía certificación por un organismo regulador estadounidense y movía 700 millones de dólares diarios, cerró sin previo aviso, dejando a sus usuarios sin acceso a los ahorros invertidos. Ahora, más de 400.000 clientes de Todex se encuentran en una batalla legal para recuperar sus ahorros, que suman 108 millones de dólares, y Turquía ha emitido una alerta roja para detener al propietario en fuga, Faruk Fatih Özer, huido al extranjero. El mayor vertedero de Panamá se ha convertido en un desastre ecológico y sanitario. El Cerro Patacón, el mayor vertedero de Panamá y que sirve a la capital del país, es un desastre ambiental y sanitario, lo que solo cambiará con una modificación del modelo de gestión de los desechos, así lo dijeron este viernes el gobierno y defensores ambientales. En el relleno sanitario de Cerro Patacón se dispone más del 40% de toda la basura generada en este país de 4,28 millones de habitantes, de acuerdo con los datos oficiales, y un deslave producto de las lluvias caídas en la última semana ha vuelto a poner en el foco sobre su manejo.
El vertedero abarca más de 130 hectáreas, pero el impacto de su toxicidad alcanza unas 9.000 hectáreas, según estudios ambientales. La recolección de basura es uno de los problemas que afrontan las comunidades panameñas en general, situación que se atribuye tanto a deficiencias en la recogida como a una falta de cultura en depósito de desperdicios. Y nos vamos a México, a su capital, donde se ha dado por exitoso un simulacro de terremoto. Debido a la gran participación y gracias a que sonaron el 99% de los altavoces de alerta sísmica, el simulacro de terremoto realizado en Ciudad de México fue calificado por la alcaldesa Claudia Sheinbaum como un éxito. La mandataria destacó que en el simulacro anterior se registraron casi 1.970 reportes de mal funcionamiento de los parlantes, mientras que esta vez solamente fallaron 169. Entre tanto, las autoridades mencionaron la participación de alrededor de 6 millones de personas. Entre tanto, 14.537 inmuebles de la ciudad se registraron en una plataforma para participar oficialmente del simulacro. Guido Sánchez Coelho, director del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, destacó la importancia de estas actividades. El hacer simulacros es fundamental para que la ciudadanía esté preparada, escuche la alerta, sepa cuánto tiempo tiene para evacuar a un área segura o para replegarse, para que todas las escuelas, edificios puedan pulir sus procesos de evacuación, sus brigadas. El representativo Zócalo fue uno de los sitios clave donde tuvo lugar el simulacro. Allí, además de la rápida evacuación de los edificios del gobierno capitalino, se realizó la exhibición de una maniobra de rescate de personas en una estructura colapsada. Tarcisio junto a su nieto Miguel fueron testigos de esta. Ok, es muy necesario, ya que hemos padecido muchos temblores y desde niños tenemos que tener la cultura de cómo enfrentarlos. Cuando estoy en mi casa tengo que salir despacio sin preocuparme e ir a la zona segura para que así el temblor, si pasa algo, no me afecte nada. Las autoridades invitaron a los ciudadanos que detectaron alguna falla en el simulacro a que den aviso para registrar estos errores. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.